El camino de la inconformidad resulta atractivo para quienes no buscan seguir al rebaño conocido como la sociedad. En cambio, quieren tomar decisiones únicas e individuales en la vida sin importarles las opiniones de los demás y desafiando las normas sociales. Y al hacerlo, siguen su brújula interna, sus propias definiciones de lo correcto y lo incorrecto y sus ideas sobre lo que es deseable e indeseable. Sin embargo, este estilo de vida puede provocar resistencia en el entorno de uno y llevar a que se convierta en un paria social o tenga problemas con la ley. Por esas razones, muchas personas prefieren seguir la corriente, intercambiando su individualidad e independencia por los cómodos beneficios de la convencionalidad. A lo largo de la historia, varios filósofos influyentes han abordado la idea de la inconformidad, a menudo con puntos de vista únicos. Uno de los alegatos más conocidos a favor de la inconformidad es el ensayo Self-Reliance del trascendentalista Ralph Waldo Emerson. Otro caso interesante para quienes no encajan en la norma es la novela El extranjero de Albert Camus. Y el concepto de superhombre o Übermensch de Nietzsche podía considerarse un llamado a romper con el rebaño y forjar un camino propio. Este video explora la inconformidad y el camino del solitario utilizando las ideas de los tres filósofos. Un ejemplo interesante de alguien que se niega a ajustarse a los estándares de la sociedad es el protagonista de la novela El extranjero de Albert Camus. La historia se desarrolla en la Argelia francesa y narra la vida de un hombre llamado Mersault, un verdadero solitario. Aunque le gustan cosas bastante comunes como nadar, comer y la intimidad física, Mersault parece bastante distante. Cuando su madre muere, no parece importarle demasiado, y al día siguiente va a ver una película cómica con su cita, su excompañera de trabajo Marie. Cuando Marie le pide que se case con ella después de un par de encuentros, él acepta con indiferencia. Raymond, un asociado de Mersault y el proxeneta del barrio, que es inmoral y cruel, abusa de su amante, una joven árabe. Cuando Mersault y Raymond caminan por la playa, se encuentran con el hermano de la chica, acompañado de otro hombre árabe. Como represalia por lo que le hizo a su hermana, el hermano apuñala a Raymond en el brazo y en la cara. Después de que le curan las heridas, Raymond regresa a la playa con una pistola. Mersault entonces le quita la pistola a Raymond y lo manda a casa. Mersault continúa su paseo solo por la playa y se encuentra con los árabes. Cuando el hermano le muestra un cuchillo, Mersault le dispara 5 veces. En el libro, escrito en primera persona, Mersault no menciona ningún motivo para su acto, salvo que el calor y la luz brillante del sol le molestaban. Mersault no muestra ningún remordimiento por su crimen y se niega a renunciar a su ateísmo y abrazar a Dios, lo que provoca el rechazo de quienes lo rodean. Además, cuando se descubre que no lloró en el funeral de su madre y que al día siguiente fue a ver una película cómica, la gente concluye que es un asesino cruel y sin corazón. Aunque mató a alguien, no era tan horrendo como la gente creía, ya que malinterpretaron su naturaleza indiferente como un síntoma de maldad. Al final de la historia, Mersault acepta que el universo carece de sentido justo antes de su ejecución, lo que le otorga una sensación de libertad y paz interior. El solitario Mersault era el diferente, desafiando las normas sociales y siendo el mismo sin pedir disculpas. No parecía seguir las ideas convencionales del bien y el mal, y principalmente se guiaba por sus impulsos y sentimientos. Estaba aislado de la sociedad y de las emociones humanas. Era un inconformista, aunque no necesariamente por elección. Era diferente, pero no sentía la necesidad de encajar. Hasta su muerte, se mantuvo fiel a sí mismo al aceptar la falta de sentido de la existencia y crear un propósito a partir de su ejecución, es decir, disfrutarla. Mersault muere heroicamente. El objetivo del libro El extranjero no era justificar el asesinato, sino mostrar cómo la gente puede condenar a alguien que se niega a jugar el juego. La desaprobación de las masas suele ser experimentada por quienes siguen su propio camino. Tal desaprobación puede llevar al ridículo, al ostracismo, a la acusación e incluso a problemas con las autoridades, no solo porque se infrinja la ley, sino porque la gente tiende a malinterpretar a quienes no son como ellos. ¿Pero acaso la desaprobación social es una razón para conformarse? El filósofo trascendentalista Ralph Waldo Emerson no lo cree así. La idea central del ensayo de Emerson titulado Confianza en uno mismo es que, por encima de todo, debemos confiar en nuestra voz interior.
Emerson sostiene que todos estamos dotados de una intuición innata que nos dice qué hacer y que no es necesario buscar orientación en otras personas. Solo tenemos que observar a los bebés, niños pequeños e incluso animales para ver que se guían por una inclinación natural que les indica lo que está bien y lo que está mal para ellos individualmente. Emerson veía la voz interior como una chispa divina o un alma suprema, el Dios que reside dentro de nosotros. En su opinión, la autosuficiencia significa que seguimos nuestras voces interiores y las colocamos por encima de las voces de los demás. Después de todo, una persona tiene experiencias únicas que solo le pertenecen a ella, y nadie más sabe lo que es estar en sus zapatos, ya que el plan divino está personalizado para cada individuo. Cito, y realmente se requiere algo casi divino en aquel que ha dejado de lado los motivos comunes de la humanidad y se ha atrevido a confiar en sí mismo como su propio amo. Fin de la cita. Según Emerson, no tiene sentido imitar. A cada uno se le ha asignado su propio terreno único. Lo que distinguió a grandes personas como Platón y Moisés no fue que siguieran a las masas, sino que se siguieron a sí mismos. Así que, para ser autosuficiente, uno debe ser un inconformista. Hay que ir en contra de la normalidad si uno siente esa inclinación. Sin embargo, Emerson era consciente de las desventajas de ser un inconformista. Ir contra la corriente puede llevar a la resistencia, la incomprensión y el distanciamiento del entorno, algo que también le sucedió al personaje de Camus, Meursault. Ser grande es ser incomprendido, afirmó Emerson. No deberíamos dejar que esta resistencia nos impida seguir nuestro propio camino, porque si aún así elegimos conformarnos por conveniencia, traicionamos nuestra brújula interna y, por lo tanto, a nosotros mismos. Meursault se negó a traicionarse a sí mismo cuando el capellán le exigió que abrazara al Dios cristiano. Esto posiblemente le habría facilitado las cosas, pero entonces no habría sido fiel a sí mismo. Aunque Emerson era panteísta y por lo tanto creía que Dios está en todo y dentro de nosotros, nos instaba a conectar con Dios sin un mediador, como, por ejemplo, el capellán de la historia de Camus o la Iglesia en general. Así que, aunque Meursault no era religioso, podríamos decir que, irónicamente, su chispa divina lo impulsó a ser fiel a sí mismo y rechazar una forma institucionalizada de religión. Emerson observó que la mayoría de las personas intercambian su individualidad por el conformismo. La sociedad decide lo que pensamos y hacemos, qué profesiones tenemos, y si seguimos como ovejas obedientes, disfrutaremos de los beneficios del rebaño. Nos dejamos seducir fácilmente por insignias, rangos y estatus que en realidad no tienen mucho sentido fuera de las sociedades e instituciones que los crean. Por eso, Emerson ve a la sociedad como una sociedad anónima, y cito, en la que los miembros acuerdan, para asegurar mejor el pan de cada accionista, renunciar a la libertad y la cultura del que come. La virtud más solicitada es la conformidad. La autosuficiencia es su aversión. Fin de la cita. Así que, para ser inconformistas, debemos estar dispuestos a ir en contra de las normas sociales si nuestra naturaleza nos lo pide, lo cual es algo bastante radical. Esto significa que ninguna ley, ya sea religiosa o impuesta por el gobierno, es más sagrada que la ley de la propia naturaleza de uno. Sin embargo, Emerson nos insta a ser autosuficientes y parte de la sociedad al mismo tiempo, ya que es fácil conformarse entre la multitud, pero también es fácil no hacerlo cuando se vive en soledad. Según él, un gran hombre es aquel que, en medio de una multitud, mantiene con total dulzura la independencia de la soledad, lo cual no significa que exhiba su singularidad, sino que logra vivir de manera independiente sin convertirse en un ermitaño. El concepto de Friedrich Nietzsche llamado el superhombre, o Übermensch en alemán, representaba una meta suprema para la humanidad. El superhombre es libre de las ideas y la moralidad sociales y religiosas y crea sus propios valores y objetivos. Así que, parece haber una coincidencia entre la persona autosuficiente de Emerson y el ser humano ideal de Nietzsche. Sin embargo, mientras Emerson creía que el sentido proviene de Dios en nuestro interior, Nietzsche rechaza a Dios y convierte el sentido en un asunto puramente humano. En el libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra, la idea del superhombre se desarrolla a través de la historia de un sabio llamado Zaratustra, quien comparte su sabiduría con las personas dispuestas a recibirla. Zaratustra proclama que los humanos son una cuerda tendida sobre un abismo entre la bestia y el superhombre. Nuestro propósito es superar la distancia entre la bestia y el superhombre,
un cruce peligroso que trasciende la mediocridad y la conformidad en la que habitan las masas. Cito, os enseño el superhombre. El ser humano es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todas las criaturas hasta ahora han creado algo más allá de sí mismas, y vosotros queréis ser el reflujo de esta gran marea, e incluso preferiríais volver a ser animales antes que superar al ser humano. ¿Qué es el simio para el ser humano? Un hazmerreír o una vergüenza dolorosa. Y eso es precisamente lo que el ser humano será para el superhombre, un hazmerreír o una vergüenza dolorosa. Fin de la cita. Nietzsche no era partidario de la religión, especialmente el cristianismo, el nacionalismo y cualquier otra forma de mentalidad de grupo en la que las personas comparten un conjunto de valores que no son propios. Como ovejas domesticadas, disfrutan de los placeres menores que la sociedad les ofrece y prefieren la seguridad y la protección antes que el camino arriesgado de convertirse en el superhombre, alguien que ha ido más allá de lo humano, sobre el abismo, hacia el final de la cuerda. Pero uno podría preguntarse, ¿por qué debería embarcarme en una tarea tan desafiante? La razón es escapar del nihilismo. Con su famosa declaración, Dios ha muerto, Nietzsche señaló la caída de Dios como una autoridad universalmente aceptada en lo que respecta a la moral y la verdad. Así que, para evitar caer en el nihilismo o en sustitutos como el nacionalismo y las ideologías de odio como consecuencia de la falta de sentido y de una preocupación última, tenemos que reforzar nuestros valores y propósito individuales. Pero esto requiere liberarse del dolor, que por ignorancia intenta arrastrarnos de nuevo al mundo de la comodidad, la seguridad, las ideologías compartidas, las morales arcaicas y, especialmente hoy, el consumismo desenfrenado, manteniéndonos débiles y dóciles. Así que, tomando como referencia las ideas de Nietzsche y Emerson, podemos decir que nosotros mismos creamos el camino del solitario. No es un camino pavimentado por otros, ni el camino menos transitado. Es único para nosotros, diseñado por nosotros, y atraviesa un paisaje que solo nosotros podemos explorar. Un camino único necesita una brújula específica, y para protegernos contra el nihilismo, necesitamos crear valores sólidos y un propósito. Pero como vemos en El extranjero de Camus, si elegimos apartarnos de la ruta convencional, nos convertimos en el raro y atraemos la desaprobación social. Por lo tanto, para adquirir el no conformismo, necesitamos fortaleza y disposición para ser objeto de burlas, desprecio e incluso castigo. Gracias por ver el video.